todo el día, todo el tiempo meditarás en él, y entonces vas a hacer que tu camino sea prosperado y todo, absolutamente todo, te irá bien. Deuteronomio 28:14: no te apartes de todas las palabras que yo les escribo. O sea que Dios le da mucho énfasis a lo que Él nos dejó, a la Biblia, para que nosotros nos edificáramos, para que nosotros a través de ella nos mantuviéramos en el servicio a Dios. En el libro de Jeremías quiero leerles 31-33 del libro de Jeremías. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en sus entrañas, o sea, en sus corazones, las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiero tratar de definir de una forma sencilla, simple, específicamente lo que es el mundo. Y vamos a tratar de formar un cuadro de lo que es este mundo, no como un mero lugar, no como un lugar específico, ni como una raza, ni tampoco simplemente un mundo material, sino que vamos a describirlo como un sistema espiritual en el cual está la obra maestra del adversario de nuestras almas, de Satanás, del enemigo, que lo utiliza con toda su fuerza, con todo su ingenio, deseando que sea prosperado en cada uno de los seres humanos que habitan en esta tierra. O sea que no estamos hablando del mundo como algo material, como algo específico, sino que estamos hablando del mundo espiritual, donde obra un reino que nosotros no vemos, que nosotros no lo palpamos, pero que es verdadero. Y es ahí donde está esa obra maestra del diablo para destruir las mentes, para robar las convicciones, para que no creamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y está siempre buscando y utilizando toda su fuerza para que ese mundo espiritual que se mueve en esta tierra sea prosperado. ¿Con qué fin sería prosperado? Con el fin de capturar la lealtad de los hombres y atraerlos hacia Él. Escúcheme muy bien, porque creo que en esta tarde es muy importante que nosotros entendamos el enemigo, que conozcamos también cómo trabaja nuestro adversario, para que podamos enfrentarnos con él, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra malicias espirituales que vagan en los aires. Entonces, en este mundo él tiene un objetivo, y el objetivo es establecer su propio dominio en los corazones por todo, absolutamente por todo el mundo. Y como se aproxima el fin, está aumentando sus esfuerzos, y por esta razón intensifica la angustia a veces de los hijos de Dios, las luchas, las tribulaciones, la forma de servirle. Él intensifica esos esfuerzos, esa lucha, buscando la manera de desalentarnos, buscando la forma de que nos apartemos de Dios. Nos llama para que pequemos contra Dios, pone sentir en nosotros que van en contra de la obediencia a los mandamientos de Dios, para que nos desviemos, y nos angustia cada día. Por eso es que esta lucha que estamos sufriendo es precisamente la que está haciendo que nosotros nos pongamos y estemos en contra de esa corriente del mundo. Y poder estar en contra de esa corriente causa en la vida del cristiano angustia,
tribulación, porque cada vez está más intensamente este reino espiritual peleando en contra de los hijos de Dios. Y también la razón por la que la está haciendo es porque sabe que le queda muy poco tiempo. El tiempo se está cortando. Pues entonces, como extranjeros y advenedizos en este mundo, necesitamos entender y poder darnos cuenta que no podemos pertenecer a Él. Por eso la vida del cristiano es incómoda, porque no pertenece al ambiente del mundo. Hay muchas áreas en la vida en la que el cristiano no encaja con el mundo. En nuestros amigos, quizás si no son cristianos y estamos de alguna forma trabajando con ellos, envuelto con ellos, nuestra forma de vida no encaja con ellos, y por eso es que es incómoda la vida cristiana. Qué bueno sería escapar de este mundo completamente y estar para siempre con el Señor. Creo que sería lo mejor que nos pudiera pasar. Y algún día va a suceder, algún día va a acontecer ese momento. El día de nuestra partida de este mundo, dice la Biblia, que va a ser mejor que el día en que llegamos a esta tierra. Pero sin embargo, mientras estemos aquí, la oración de Jesús fue, óigame bien, en Juan capítulo 17, versículo 15 y versículo 16. Oiga de las propias palabras de la boca del Señor Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos hablando de ese mundo espiritual que nos rodea. Que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco, dijo Cristo Jesús, yo soy del mundo tampoco, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque la única forma de poder escapar del mundo es santificándonos en la verdad de la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos asociarnos con el mundo? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles serían los límites para que nosotros cuidemos esa área de nuestra vida y no nos tengamos que asociar con el mundo? Todos yo creo que estamos de acuerdo en que estamos obligados hasta algún punto de las cosas que hay en este mundo. Pero debe existir un límite, y si aprendemos a mantenernos dentro de ese límite, estaremos verdaderamente y completamente y realmente seguros, todos los hijos de Dios. Si no excedemos de ese límite, o sea, si nos excedemos, de ese límite, entonces vamos a correr el riesgo de permitirle a Satanás envolvernos con él. Por eso es que nosotros tenemos que entender los límites que existen. Los límites los va poniendo aquel cristiano que está cada vez más y más fortalecido en Dios, santificado en el ambiente de la palabra de Dios, y sabe muy bien poner esos límites para no permitirle al enemigo que nos envuelva y nos engañe. Esto yo creo que no es ninguna exageración. Esto es un problema serio, y los peligros que existen en el mundo son reales. O sea, todos los días tú y yo tenemos contacto con el mundo por todo lo que hay en nuestro alrededor, y por eso tenemos que aprender a guardarnos, a conocer los límites y a entender hasta qué punto nosotros podemos estar en contacto con ese mundo sin que nos dañe en la vida espiritual, nuestras convicciones, la fe en Cristo Jesús, la esperanza que hay en los hijos de Dios. Dijo Jesús: no te pido que los quites del mundo, porque entonces ¿cómo pudieran apreciar las cosas espirituales? No los quites del mundo. Pero una cosa sí dijo Dios: sí guardes, que los guardes del mal. Por eso, el que nos quite del mundo sería quitarnos las oportunidades
de apreciar las cosas espirituales. No los quites del mundo, o sea, el tiempo que me quieras tiene que estar definido, dijo Jesús, en las cosas del mundo, en esta tierra. O sea que el tiempo en que nosotros tenemos la oportunidad de allegarnos a Dios, de experimentar las cosas espirituales, están aquí. O sea, es aquí donde está siendo probado el amor que nosotros tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde está precisamente marcado el tiempo en que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. De lo que sí estamos seguros, lo único que yo sé es que hay un poder satánico detrás de cada cosa que hay en el mundo. Un mundo, pudiéramos decir, que desconocíamos. Un mundo que no entendíamos. Por eso todo aquel que se ha llegado al conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, comienza a descubrir ese mundo en el que nosotros estábamos viviendo y lo desconocíamos, no sabíamos que existía ese mundo. Por eso es que nosotros éramos como los demás, porque no entendíamos la diferencia, no podíamos entender la diferencia que existe entre el guardarte y el vivir una vida desenfrenada. No era nada extraño para nosotros, por ejemplo, pecar contra Dios, y no sentíamos el remordimiento, pensábamos que era un estilo de vida, no lo veíamos como algo malo, simplemente era el estilo de vida que vivíamos. Pero cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, y comenzamos a leer los mandamientos de Dios, entonces nos damos cuenta que realmente estábamos saturados de ese mundo, saturados de ese estilo de vida. Y por eso, con la luz de la Biblia, con la luz de la palabra de Dios, descubrimos ese poder satánico que hay detrás de todo ese tipo de vida que se vive en el mundo. Por eso, escúcheme bien, qué vital es que cada creyente tenga una clara revelación espiritual acerca del mundo para poder apreciar el peligro que existe, para poder entender que el peligro al cual estamos nosotros continuamente expuestos, continuamente. No podemos confiarnos. No podemos ni siquiera dar un paso hacia atrás, porque estamos todos los días, a cada momento, a cada instante, expuestos a ese peligro continuamente. La Biblia dice, el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8 dice que lo describe ese peligro como algo que está en derredor de nosotros, como un león rugiente. El que ha conocido a Jesús puede definir, puede entender ese mundo, puede visualizarlo, puede comprenderlo y sabe perfectamente que es una realidad, que todo lo que gira en nuestro entorno, en nuestro alrededor, es un constante peligro al que nos estamos exponiendo. Imagínese usted a su alrededor un león rugiente buscando la forma de devorarlo. Pues precisamente eso es el mundo que nos rodea. Por eso estamos tratando de definir, tratando de entender específicamente lo que la Biblia se le llama el mundo. ¿Estamos de acuerdo? El mundo. Cuando dice el mundo, está hablando de ese reino espiritual al que continuamente estamos expuestos. Y estamos luchando para no caer en ese mundo, para no dejarnos llevar por ese mundo. Por eso es importantísimo que cada creyente, cada uno de aquellos que se va entregando a Jesús, que está comprendiendo el poder de la palabra de Dios, pueda darse cuenta acerca de este peligro, de este mundo al cual debemos de nosotros tenerlo siempre con una vista muy, muy de cerca, hasta con una lupa, estarlo viendo y vigilándolo para que no nos vaya a destruir. A lo mejor usted piensa que estoy exagerando, pero fíjese que no. Todos aquellos que les han sido abiertos los ojos, han sido abiertos a los que están verdaderamente o están adquiriendo
y comprendiendo lo que es el verdadero carácter de lo que hay en el mundo, nos damos cuenta que debemos tomar todas las cosas con mucho cuidado. Debemos de darnos cuenta de esto todos los hijos de Dios y tener no solamente mucho cuidado, sino, como dice la Biblia, tener mucho temor y temblor, sin perder de vista nunca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin perderlo de vista, porque si lo perdemos de vista, nos podemos perder en el mundo y podemos fallarle y podemos alejarnos de la comunión con Dios. Y eso es muy peligroso para los hijos de Dios. Sabiendo que cualquier descuido que nosotros podamos caer, nos enseña que estamos propensos, que estamos a ser apresados por las redes del enemigo, y debemos de cuidarnos. Debemos de entender y visualizar ese mundo espiritual, y cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros santificamos nuestras vidas, entonces comenzamos a ver ese mundo y a ver ese peligro real que existe. Por eso el que no lo visualiza, el que no lo entiende, el que no lo puede visualizar y entender, es el que no se santifica. Es increíble, pero la Biblia sí lo enseña. Que cuando uno se santifica, ve el peligro inminente, y la persona descuidada dice: exagerado, ¿qué traes, hombre? ¿A poco qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué tiene de malo una canita al aire? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? Porque no se santifica y todo le parece normal. Cuando la Biblia dice claramente dónde y en cada qué punto de nuestras vidas debemos de cuidar para no pecar contra Dios. Así que, sabiendo nosotros esto, debemos de estar nosotros con un constante cuidado espiritual para no ser apresados, para no caer en sus redes, para no caer en sus engaños. Solo los necios pueden ser descuidados en circunstancias como estas que nosotros estamos aprendiendo en esta noche. Por eso nos cuidamos, porque nuestro Señor Jesucristo nos envió al mundo y para que entendiéramos, y nos dijo que deberíamos de caminar en sus propias pisadas. Esto significa que debemos de seguirlo a Él, sus enseñanzas, su palabra, lo que la Biblia enseña, y nos manda que no debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra. En el Salmo 1 el salmista decía que la Biblia, la palabra de Dios, todo el día es ella mi meditación. Y cuando tú haces que la Biblia sea el constante alimento de tu vida espiritual, se convierte en un río de agua fresca. Y cuando el árbol que está plantado junto a esas aguas da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Toda la vida espiritual es prosperada. Dios te da una visión para entender el peligro del mundo. Dios te da la visión para entender lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Dios es el que te pone los límites. Cuando tú te entregas a Él, cuando te santificas, cuando le crees a Él, cuando Él te dice: no, cuídate de no pecar contra Dios, guárdate del pecado, no dejes que el enemigo vaya a entrar a tu vida y destruya todo lo que Dios ha puesto en ti. Y entonces, cuando nosotros tenemos todo ese cuidado, vemos que verdaderamente lo que Dios nos dice tiene mucho sentido para nuestra vida espiritual. Por eso nos cuidamos, porque Él nos envió al mundo en sus pisadas. Él dijo: id por todo el mundo para proclamar las buenas nuevas. Y por supuesto, ese todo incluye a las personas con quien debemos de tener contacto diariamente, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. No se trata de estar atados a reglas o a mandamientos de hombres, sino que debemos de aprender a permanecer dentro de los límites de la nueva especie. El estilo de vida de la nueva criatura tiene que ver solamente con la palabra de Dios. O sea que
los límites de la nueva especie de Dios son el medio de santificación para los hijos de Dios. Sígame con mucho cuidado, porque esto es importantísimo. O sea que Dios solamente tiene contacto con nosotros a través del nuevo nacimiento. Por eso dice la Biblia, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Pero es solamente a través del nuevo nacimiento, es solamente a través de la nueva criatura, es solamente a través de la nueva especie. Óigame bien, la forma en la que Dios tiene contacto con nosotros. Por eso dijo Cristo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. O sea, no lo visualizas, no lo captas, no lo puedes entender, no lo puedes apreciar, está lejos de tu vida, no lo puedes comprender, porque es solamente a través del nuevo nacimiento que tenemos comunión y contacto con Dios. No es a través de la carne, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero a través del nuevo nacimiento tenemos el contacto directo con Dios. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Allí está el contacto con Dios, en el nuevo nacimiento. Ahí es donde está la relación espiritual que estamos desarrollando los hijos de Dios. Solamente a través de la nueva criatura. Y a través de la nueva criatura es que aprendemos, óigame bien, a permanecer en el Señor. Ahora necesitamos mantenernos en comunión con Él, guardándonos del pecado. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Con tal de que vivamos en contacto íntimo con Dios y con su Espíritu Santo que mora en nosotros, siempre Dios nos va a avisar cuando estemos en peligro, cuando debemos de cuidar esos límites, cuando debemos de no pasar esa línea, cuando no debemos de pasar los límites que Dios nos marcó. Y es solamente a través de su Espíritu Santo que Dios nos va guiando, nos va enseñando y nos va mostrando dónde están esos límites que debemos de cuidar. Pero esos límites Dios se los enseña individualmente a cada persona, sin tener que le anden diciendo lo que tiene que hacer. Porque si tienen que andarle diciendo lo que tiene que hacer, pues es muy enfadoso. No es un problema estarle diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no camines por ahí, no vayas por allá, no vayas. ¿Para qué? Porque es por demás estarle diciendo cómo tiene que caminar. Es un robot. No ha tenido el nuevo nacimiento, no ha experimentado a Cristo, no sabe lo que es el nuevo nacimiento, no sabe servir a Dios. ¿Por qué? Porque le ha faltado el nuevo nacimiento. Porque es solamente a través del nuevo nacimiento que nosotros aprendemos a tener contacto con Dios. Porque es un nacimiento espiritual, es una criatura que es criada conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Así que Jesús vino de arriba. Por eso tenemos que entender, por eso tenemos que darnos cuenta que esa es la razón por la que dijo Jesús, no sois del mundo. ¿Por qué? Porque Él vino de arriba. Lo podía afirmar de una forma clara y específica, con toda certeza, sin temor al desafío. Juan 14:30 dice el Señor Jesucristo: el príncipe de este mundo vino a mí, pero no encontró absolutamente nada conmigo. ¿Ya estamos definiendo? Fíjense ustedes el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es un ambiente espiritual que rodea a los hijos de Dios. Por eso les dije al principio, no se trata de la tierra material, del mundo material, de la raza humana, no se trata de nada. Se trata de un mundo espiritual que Jesús vino a descubrirnos y a enseñarnos y a decirnos que existe ese mundo. En Juan capítulo 8, versículo 23, vayan ustedes conmigo a Juan 8, 23. Vosotros sois de abajo, dijo Jesús, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero dijo Jesús, ustedes ya
no son de este mundo. Los que se han entregado a mí ya no pertenecen al mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, la línea de demarcación de Juan 14:30, Cristo la marcó y dijo: el príncipe vino a mí. Piensen por un momento, el diablo vino a mí, a mí, a mí. O sea, ustedes tienen que definir, ustedes tienen que visualizar cuándo viene a ustedes. Ustedes tienen que darse cuenta cuando se enfrentan con él y que se lleva un chasco. ¿Lo han experimentado alguna vez? En alguna ocasión se han dado cuenta: ay, el diablo vino contra mí, me dijo: mira nomás lo que va. Y no encontró nada conmigo, se llevó un chasco. Jesús estaba definiendo aquí los límites, o sea, la línea de demarcación trazada por Jesucristo. No en la tierra, no en sus pies, sino en sus convicciones, en su corazón. Y aquí comienza algo nuevo. Aquí comienza precisamente la nueva especie a funcionar. La nueva especie, la nueva criatura está preparada, diseñada para captar inmediatamente los ataques del diablo. Y si viene a nosotros y no haya nada con nosotros, es porque la nueva especie que Dios está creando, la nueva creación, la nueva criatura, está sustentada, está llena, está provista, está preparada para contraatacar en contra de las acechanzas del diablo. Entonces Jesús vino y nos enseñó una vida que pertenece a la esfera del mundo espiritual, completamente fuera de la esfera terrenal. Y cuando entramos a esa esfera que pertenece a la esfera de los de arriba, entonces comenzamos también nosotros a definir de dónde somos. Y no somos de este mundo, no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ya no pertenecemos a ese reino. Jesús dijo que vino y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso es que ya las tinieblas no son parte de la vida de los hijos de Dios. Por eso, cuando Jesús dijo esto, estaba definiendo. Él dijo: mi reino no es de este mundo, no pertenece a este mundo, mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Por eso lo único que tenemos que hacer es perseverar en él. En el sentido espiritual, cuando hay una vida espiritual baja, una vida espiritual mediocre, nuestras perspectivas y el poder espiritual van a ser débiles. Por eso, del mismo modo, la vida espiritual es poderosa, y tan poderosa que para poder nosotros ser vencidos, tendría el diablo que vencer a Dios. Imagínense el poder que tiene un hijo de Dios. Así de poderoso es aquel que tiene verdaderamente la vida espiritual poderosa. Es tan poderosa que los enemigos que nosotros podamos tener se convierten en enemigos de Dios. Por eso tenemos tanta seguridad, porque para poder vencernos el diablo tendría que vencer a Dios, y eso es imposible, eso no lo pudo lograr. No pudo jamás vencer a Jesucristo, y dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran seguridad tenemos con Cristo Jesús. En 1 de Juan 4:4, vean ustedes algo importante, y con esto termino. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Escuche usted el poder que tiene la vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo.
Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está con vosotros o el que está en vosotros mayor es que el que está, ¿dónde? En el mundo. Un mundo que está velado, que no lo mira el que no sirve a Dios. Somos de Dios. Somos de Dios, fuimos engendrados no por voluntad de carne ni de voluntad de varón, dice la Biblia, sino de Dios. Por eso existe este nuevo nacimiento, esta nueva especie, porque no fuimos engendrados en esta nueva especie por carne y sangre, sino que fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Porque somos de Dios y el maligno, dice Primera de Juan 5:18, el maligno no nos puede tocar. No puede. Dicho de una forma sencilla, el poder de Satanás está en el mundo y por todas partes. Sin embargo, donde quiera que haya hombres y mujeres andando en el Espíritu, sensibles a la voz de Dios, que tienen de Dios ese poder, el poder del enemigo se evapora, pierde poder contra nosotros. Y Dios traza una línea, traza un límite donde Satanás no puede obrar, no puede introducirse, no puede atacarnos, no puede porque hay un poder dentro de nosotros que se lo impide. Le impide obrar en nuestras vidas. No puede. Por eso dejemos que Dios ocupe toda nuestra vida y de esta forma no quedará lugar para el maligno. Oremos a Dios. Pónganse de pie en esta noche. Dios les bendiga.